En las últimas 3 semanas me ha tocado estar en 2 funerales. Estar ahí implica acompañar a las familias, consolarlos y de alguna manera dar un mensaje sobre Dios y su palabra. Pero cuando estamos en funerales normalmente surgen muchas preguntas. Preguntas sobre la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde están las personas después de que mueren? Y es en medio de estas preguntas donde han surgido muchos mitos. Hay un dicho que dice que no hay muerto malo. Y esto de alguna manera comunica que independientemente de lo que la persona haya hecho en su vida, de alguna manera siempre terminará en un buen lugar. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hoy quiero que veamos juntos 3 mitos y veamos cuál es la verdad de las escrituras ante cada una de estas cosas. El primer mito es el mito del purgatorio. El purgatorio es básicamente la enseñanza católica romana que habla que los creyentes después de la muerte van a este lugar llamado el purgatorio y es donde terminan de purificarse, donde terminan de pagar por sus pecados hasta que están lo suficientemente limpios para ser admitidos en el cielo. Realmente no encontramos ningún argumento a favor en las escrituras sobre este mito del purgatorio. Más bien contradice varias de las enseñanzas más claras sobre la obra y muerte de Jesús, también conocida como la expiación. Jesús fue el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y cuando Él va a la cruz muere la muerte que todos los pecadores merecíamos. Al punto de que cuando está en la cruz, en el Evangelio de Juan dice, todo se ha cumplido, dando a entender que el pago por nuestros pecados había sido total. Y también el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice que no hay condenación alguna para los que están unidos en Cristo Jesús. Entonces la idea de que después de la muerte tenemos que seguir pagando o seguir sufriendo por nuestros pecados es totalmente contradictoria con la obra sacrificial de Cristo en la cruz. El segundo mito es al cual quiero llamar el mito de la segunda oportunidad, que a diferencia del mito del purgatorio, lo que trata de comunicar es que después de la muerte todavía hay algo que podemos hacer para poner nuestra confianza en Cristo. Y eso es totalmente contradictorio al mensaje de la Biblia. Quizás el pasaje que más claro habla sobre esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, donde Jesús cuenta una historia sobre un hombre rico y un hombre mendigo llamado Lázaro. Ambos mueren, Lázaro va al lado de Abraham y el hombre rico es arrojado al infierno. Y cuando el hombre rico está en el infierno, le pide a Abraham que si puede ir allá y Abraham le contesta: hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Lo que este pasaje nos enseña es que después de la muerte viene el juicio, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, y que realmente no tendremos oportunidad. O sea, el tiempo que tenemos para poner nuestra confianza en Jesús, para poder responder al mensaje del Evangelio, es el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Y después de la muerte, lo que viene inmediatamente es el juicio, lo cual no nos deja ninguna segunda oportunidad. Algo parecido a este mito es una doctrina que tiene un nombre complicado, que es la doctrina del aniquilacionismo, que enseña que el castigo de los no creyentes al morir es que Dios simplemente los va a eliminar, va a acabar con su existencia y este va a ser su castigo. Pero vemos también que esto es contradictorio a la enseñanza muy clara de la Biblia sobre el infierno y sobre el destino de todos aquellos que no ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y por último, el tercer mito, que es un poco diferente a los primeros dos, porque este va muy aplicado a los creyentes. Se nos ha dicho a veces que un creyente muestre tristeza por la muerte de otro creyente es un sinónimo o equivale a falta de fe en su vida, pero en realidad esto no es algo bíblico. De hecho, en las escrituras podemos encontrar varias ocasiones donde personas creyentes murieron y los que todavía estaban en la tierra con vida hicieron luto, mostraron dolor, lloraron y estaban tristes. Lo vemos en el caso de la muerte de Esteban, que Esteban murió siendo apedreado y los que estaban ahí lloraron y hicieron luto por su muerte. Y lo vemos quizás en el ejemplo más claro, que es el ejemplo de Jesús, cuando llora ante la muerte de su buen amigo Lázaro, incluso instantes antes de resucitarlo. Entonces esto nos enseña que a pesar de que sepamos de que cuando un creyente muere parte a estar con el Señor y que eso es mejor que estar aquí en la tierra inclusive, es normal y está bien que podamos mostrar y hacer el luto y el duelo que necesitamos hacer por la partida que esa persona deja en nuestra vida.
Entonces, acabamos de ver 3 mitos y 3 verdades que contrarrestan los mitos que normalmente hemos escuchado. Hay muchos más, pero independientemente de los otros que hayan, el mensaje que quiero dejarles es que es muy importante que siempre podamos examinar y contrarrestar a la luz de las escrituras cualquier enseñanza o filosofía o idea que la cultura nos enseñe, para que la verdad de las escrituras sea siempre la que gobierne nuestras vidas.